Ya estamos grabando, chicos. Bueno, muy buenos días, compañeros y profesor. En el día de hoy vamos a hablar un poco sobre lo que es la columna vertebral y los bloques de las funciones. Les comparto, mis integrantes son Roxana Alarcón, Jesús Varilla, Iván Pardo y César Calao. Somos estudiantes de la Universidad de Córdoba. Actualmente cursamos segundo semestre en licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes. Y a continuación le doy la palabra a mi compañero Iván, quien va a comenzar la exposición. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Iván Darío y vamos a hablar sobre columna vertebral. Bueno, columna vertebral o espina dorsal es una compleja estructura osteofibrocartilaginosa articulada y resistente en forma de tallo longitudinal que constituye a la porción posterior e inferior del esqueleto axial. La columna vertebral es un conjunto de huesos situado en su mayor extensión en la parte media y en el posterior del tronco. Ya va desde la cabeza, a la cual sostiene pasando por el cuello y la espalda, hasta la pelvis, a la cual le da el soporte. La columna tiene varias regiones. Primero está la región cervical. Existen 7 huesos cervicales y con 8 nervios espinales. En general son pequeños y delicados. Sus procesos espinosos son cortos, con excepción del C2 y el C7, los cuales tienen un proceso espinoso incluso palpable, nombrados de cefálico o caudal, del C1 al C7 atrás. El C1 y el axis C2 son las vértebras que le permiten la movilidad del cuello. En la mayoría de las situaciones, en las articulaciones atranto occipital, que le permite a la cabeza moverse hacia arriba y hacia abajo. Mientras que la unión atranto, atrantoccidea le permite al cuello moverse y girar de izquierda a la derecha. En el axis se encuentra el primer disco intervertebral de la columna espinal. La mayoría de los mamíferos, excepto de los manatíes y los perezosos, tienen 7 vértebras cervicales, sin importar la longitud del cuello. También encontramos la región lumbar, tiene 5 vértebras, tiene una estructura muy robusta debido al gran peso que tiene, que soporta por parte del resto de las vértebras proximales. Permite un grado significativo de flexión y extensión, además de flexión lateral y un pequeño rango de rotación, mayor movilidad a nivel de la columna. Los discos entre las vértebras construyen la lordis, la lordis lumbar, que es la tercera curva fisiológica de la columna con cavidad hacia el posterior. También encontramos la región torácica o dorsal, que tiene 12 huesos torácicos y un proceso transverso. Tiene una superficie para articular con las costillas y alguna rotación que puede ocurrir entre las vértebras. De esta zona
pero en general posee una alta rigidez que previene la flexión y la excursión excesiva formado por el conjunto de las costillas. Puede ser una caja torácica, que es la que protege los órganos vitales que existen en este nivel, que sería el corazón, el pulmón y los vasos más grandes. Aquí, los cuerpos vertebrales tienen forma de corazón con amplio diámetro anteposterior. Los forámenes vertebrales tienen forma circular. Ahora vemos la región sacra, con la que tiene 5 huesos que en la edad madura del ser humano se encuentran funcionadas sin discos intervertebrales entre cada una de ellas. Y está el colcis, que en general el colcis también conocido como coxis, es un grupo de 4 vértebras. En casos más raros puede haber 3 o 5, sin discos intervertebrales. Muchos animales mamíferos pueden tener un mayor número de vértebras a nivel de esta región, que reciben el nombre de vértebras caudales, y el dolor a nivel de esta región se denomina como coxigodinia, en el cual puede ser en diversos orígenes. Atención, viene mi compañera Roxana a hablarles sobre las curvaturas de la columna vertebral. Bueno, las curvaturas de la columna vertebral no se producen solo debido a la forma de las vértebras, sino también a la forma de los discos invertebrales. En los seres humanos hay 4 curvaturas naturales en la columna vertebral, específicamente 4, que corresponden a diferentes regiones, las cuales son cervical, torácica, lumbar y pélvica. La curva cervical es convexa hacia adelante. Es la menor marcada de todas las curvas. La curva torácica es cóncava hacia adelante y se conoce como la curva ATT. La curva lumbar es más marcada en la mujer que en el varón. Es convexa anteriormente y se conoce como la curva lordótica. La curva pélvica concluye en el coxis. Su cavidad se dirige hacia adelante y hacia atrás. Bueno, la columna humana cuenta con 2 tipos principales de curvaturas: las anteroposteriores y las laterales. Laterales. Bueno, las curvaturas anteroposteriores. Se describen 2 tipos de curvaturas: cifosis y lordosis. La cifosis es aquella curvatura que dispone al segmento vertebral con una concavidad anterior o ventral y una convexidad posterior o dorsal. La lordosis, al contrario, le da al segmento vertebral una convexidad anterior o ventral y una concavidad posterior o dorsal. La columna vertebral humana se divide en 4 regiones, que cada tipo de curvatura tiene como característica: la cervical, lordosis; la torácica, cifosis; lumbar, lordosis; y sacrococcigea, cifosis. En el recién nacido humano, la columna cervical solo cuenta con una gran cifosis. La dorsosis lumbar y cervical aparecen a la medida que vamos creciendo y desarrollándose. Bueno, las curvaturas laterales. En los seres humanos, la curvatura vertebral presenta una curvatura torácica imperceptible, de convección contralateral al lado funcional del cuerpo, debido al predominio de la condición diestra en la población. La mayoría presenta una curvatura lateral torácica y convexidad derecha. Nos hablemos un poco sobre las funciones de esta columna vertebral. Bueno,
¿Cuáles son las funciones? Pues son varias y principalmente intervienen como elemento de sostén estático y dinámico. Proporcionan protección a la médula espinal recubriéndola y es uno de los factores que ayuda a mantener el centro de gravedad a los vertebrados. La columna vertebral es la estructura principal de soporte del esqueleto, que protege la médula espinal y permite al ser humano desplazarse en posición de pie, sin perder el equilibrio. La columna vertebral está formada por 7 vértebras cervicales, 12 vértebras torácicas o vértebras dorsales, 5 vértebras lumbares inferiores soldadas al sacro y 3 a 5 vértebras soldadas a la cola. Entre las vértebras también se encuentran unos tejidos llamados discos intervertebrales, que le dan mayor flexibilidad a la columna vertebral y sirven también de soporte para el cráneo. Bueno, aquí en la importancia que encontramos para realizar nuestra como ejercicios físicos o en la rama de la educación física, la columna vertebral toma mucha importancia. Pues la columna vertebral tiene, como lo vimos antes, 3 grandes funciones principales, que en resumen son soportar cargas axiales, proteger las estructuras del sistema nervioso y dar movilidad, flexibilidad a los movimientos del tronco. Para estos criterios de selección en los ejercicios, se entiende que un ejercicio es eficaz siempre y cuando implique y solicite a los grupos musculares deseados de una forma moderada. Por ejemplo, si queremos fortalecer el bíceps branquial, debemos realizar un ejercicio en el que dé una flexión de codo junto con una supinación de antebrazo. Entonces, ¿qué he querido decir en resumen? Pues que gracias a la columna vertebral podemos hacer varios tipos de ejercicios, varios tipos de movilidad, nos permite realizar cuyos movimientos de manera adecuada y sin dolor. Y esto toma mucha gran importancia en la educación física, ya que nos permite realizar, aprender, desarrollar muchos movimientos que para nuestro diario vivir los necesitamos. Bueno, conocer la anatomía humana es fundamental y de vital importancia para poder percibir y diseñar ejercicios de musculación. Los movimientos necesarios para realizar la técnica de ejecución no deben comprometer a las diferentes estructuras implicadas en movimientos potencialmente peligrosos, ni bajo presiones demasiado elevadas que puedan causar una alteración en el buen funcionamiento del organismo. ¿Qué quiere decir lo anterior? Que a veces mucho de algo no es bueno. Muchas veces hemos escuchado y es totalmente cierto. Si nosotros queremos tener una buena condición física, debemos de tener en cuenta las capacidades que tiene nuestro cuerpo. Primero debemos conocer nuestro esqueleto, nuestro cuerpo, nuestro organismo, para así desarrollar y ayudar a que tenga un desarrollo de buen ejercitamiento, de buena fuerza, de buen, ¿cómo les digo? De buena manera, por decirlo así, tanto interna como externamente. Ya que a partir de los 50 años, los discos intervenables lumbales presentan una mayor inestabilidad y son más vulnerables al fallo. Debido a su falta de irrigación vascular, su remodelación y recuperación son mínimas. La mayoría de las lesiones provocadas en el gimnasio sobre la zona lumbar son de carácter muscular, pero existe un porcentaje de lesiones que afectan a las estructuras pasivas, es decir, los huesos, y que pueden provocar situaciones de incapacidad funcional. ¿Qué quiere decir? Que a partir de los 50 años está científicamente demostrado que nuestro cuerpo empieza a perder fuerza, empieza a perder equilibrio, empieza a perder, por decirlo así, aquellas capacidades que a esta edad nos pueden favorecer, que simplemente si no nos cuidamos hasta edades más tempranas podemos lesionarnos con cualquier tipo de prueba
que al llegar a esa edad la idea es todavía tener algo de fuerza y de movilidad en nuestro cuerpo, que podamos controlar y manejarlo de manera eficaz. Bueno, esto fue mi intervención sobre sobre, perdón, eh, bueno, esto fue mi intervención sobre la columna vertebral. En resumen de todo lo dicho, es muy importante. Vimos todas sus funciones, las importancias. Es una de las partes del cuerpo más importantes porque nos da cierta movilidad y ciertas capacidades, como dije anteriormente, y hay que tener una buena utilización, por decirlo así, de esta zona del cuerpo. A continuación viene mi compañero Jesús Varilla a comentarle un poco sobre el bloque funcional del tronco. ¿Me confirman? ¿Se ve ahí? Sí, claro. Listo, adelante, Jesús. Bueno, hola a todos. Esta es una pequeña intervención sobre el bloque funcional del tronco. ¿Qué, qué es el bloque funcional del tronco? Es este que comprende lo que se conoce como eje del esqueleto o también denominado como esqueleto axial y está constituido por la cabeza y el tronco, perdón. En este tema nos centramos en examinar tanto los huesos como las articulaciones que forman parte del bloque funcional, así como los músculos más importantes que movilizan la estructura. Uno de estos podemos encontrar lo que es la cintura torácica, que es la relación de los miembros superiores con la columna vertebral. Tiene un carácter sistémico, donde entra a jugar un papel determinante la cintura superior. Los movimientos de los miembros superiores están acompañados por aquellos movimientos de la escápula, que es la famosa conocida como omóplatos, o vulgarmente conocido como la paleta. Y estos a su vez por los de la clavícula, que se relacionan con la columna vertebral a través del esternón. Las articulaciones que podemos encontrar en lo que es la cintura torácica es la articulación estemoclavicular. Es una articulación diartrósica biaxial. El tipo biaxial, el tipo en silla de montar, que tiene un encaje recíproco, compuesta por las caras articulares del manubrio del esternón y la cara articular externa de la clavícula. Otro tipo de articulación que podemos encontrar aquí es la acromioclavicular. Es una articulación diartrósica de tipo plana que relaciona la cara interna del acromión con el externo acromial de la clavícula. Muchas veces está compuesta por un disco articular. Los tipos de huesos que podemos encontrar en la cintura torácica es la escápula. Uno de ellos es la escápula, que es la que acabo de mencionar, que es conocida como los omóplatos. Es un hueso plano de forma triangular comprendida entre la segunda costilla y la séptima costilla del cuerpo. La clavícula es el único hueso que une el miembro superior con el esqueleto del tronco. Los músculos más importantes que encontramos, o los músculos que encontramos en la cintura torácica, son la musculatura troncoescapular, que es en este grupo se encuentra relacionado a la escápula con la escapulatura del tronco, que garantizará la posición y los desplazamientos escapulares, e incluso garantiza la acción de otros planos musculares. Encontramos también lo que es la musculatura escapulohumeral. Este grupo garantiza la interacción e independencia entre la cápsula y el húmero. Además, actúa como verdaderos ligamentos de las articulaciones.
encontramos también lo que es la musculatura toracocervicocraneal. En este grupo agrupamos un pequeño conjunto de músculos laterales y posteriores que conforman una estructura piramidal del cuello. A continuación, mi compañero César Calado continuará con el siguiente tipo de bloque, que es la cintura pélvica. Puedes bajar el documento. Ahora hablaremos sobre lo que es la cintura pélvica. La cintura pélvica está formada por vocales y el sacro. Y es un conjunto de huesos que honda el miembro interior del fémur, es decir, del fémur al tronco. Las articulaciones que podemos encontrar en la cintura pélvica son las articulaciones sacroiliacas. Estas unen las caretas articulares del sacro con las caretas articulares del colzal. Son articulaciones sinoviales con líquido sinovial y cápsulas. Otra articulación que podemos encontrar en la cintura pélvica sería las articulaciones cosofemoral. Son articulaciones sinovial de tipo esférico, en artrosis, y tiene subcápsulas, y los ligamentos pueden realizar los movimientos de flexión, extensión, ABD, ADD y rotación. Los huesos que podemos encontrar en la cintura pélvica son los huesos coxales. Los coxales son dos huesos que se unen a nivel del sacro, en la pelvis, y se pueden distinguir ya sea pelvis mayor o pelvis menor. La pelvis del hombre y de la mujer presentan algunas diferencias. Las alas del coxal están más abiertas en la pelvis de la mujer porque es de ahí donde estará el feto. Y en la zona anterior del pubis de la mujer se forma un arco y en el hombre se formaría un ángulo. Otro hueso que podemos encontrar en la cintura pélvica es el sacro. El sacro son 5 piezas articuladas donde estaban los discos intervertebrales. Aquí contenemos la línea transversal que se forma por la función de los discos. Otro hueso que podemos encontrar aquí sería el fémur. La pelvis continuará hacia las dos porciones libres del miembro inferior. Los fémur son los huesos más largos del cuerpo y tiene una cortical muy fuerte y es muy complicado romperla a nivel del cuerpo. Por los lados de los músculos que podemos encontrar en la cintura pélvica tenemos los músculos posteriores, que sería el glúteo mayor. El glúteo mayor es uno de los músculos más grandes del cuerpo. Otro músculo sería piriforme, que tiene forma de pera y se origina en la cara anterior del sacro y se inserta en la fosa trochanteres. Otro músculo que podemos encontrar aquí son los músculos laterales, que serían sería el glúteo medio y el glúteo menor. El glúteo medio se origina en la cresta ilíaca y cara glútea del ilíaco, y a la vez el troncante mayor. El glúteo menor, por su parte, está un poco más profundo y hacia adelante, y se origina una cara glútea del ilíaco y va trocánter mayor. Otro músculo serían los músculos anteriores, que serían 3. Uno de ellos es la ilosas, y está formado por psoas mayor
el músculo ilíaco, que se funciona. Otro músculo que va en esta parte sería el psoas mayor, que se origina en la apófisis frontales y en la parte anterior de los cuerpos vertebrales lumbares. Otro hueso que podemos encontrar en los músculos anteriores, otro músculo que podemos encontrar en los músculos anteriores sería el ilíaco, que se origina en la fosa ilíaca. A continuación, mi compañero Jesús Varilla va a decir lo que viene en el otro cuadro. Bueno, continuando con lo del bloque estructural del cuerpo, encontramos lo que es el bloque apendicular o esqueleto apendicular. Una breve definición de este sería que los huesos del esqueleto humano se dividen en dos grupos. El esqueleto axial, que es aquel que incluye todos los huesos que forman la estructura ósea a lo largo del cuerpo, que podemos darle, por ejemplo, lo que son en las costillas. Ese sería parte del bloque axial. Los huesos del esqueleto apendicular o bloque apendicular forman el resto del esqueleto y se les llama así porque son apéndices del esqueleto axial, como por ejemplo los omóplatos, la muñeca, el antebrazo, el fémur y todo eso. Las articulaciones que encontramos en este son las siguientes. Articulaciones esternoclavicular, que es aquella que articula los extremos del esqueleto axial. Y con la clavícula encontramos la cintura escapular, el esqueleto y el esqueleto que hace parte del esqueleto apendicular. La articulación sacroiliaca, que articula el hueso sacro, que hace parte del esqueleto axial, con el ilión, que hace parte en la cintura pélvica, que este forma parte del esqueleto apendicular. Esta última articulación es importante para transferir la carga del esqueleto axial sobre los miembros inferiores, que son los que hacen parte, que son unos de los que hacen parte del esqueleto apendicular. Aquí continúa mi compañero César con lo que son los huesos del bloque apendicular. En los huesos del bloque apendicular podemos encontrar los huesos de la cintura escapular. Estos huesos consisten en la escápula y las clavículas. La cintura escapular conectada a los huesos de los miembros superiores, que está conectada a los huesos de los miembros superiores con el esqueleto axial. Otros huesos son los de los miembros, y estos se dividen en miembros superiores y inferiores. En los superiores incluyen lo que son los huesos del brazo, antebrazo, muñeca y mano. La cintura pelviana es un anillo de los huesos unido a la columna vertebral, que conecta a los huesos de los miembros inferiores con el esqueleto axial. Los huesos de los miembros inferiores podemos incluir los huesos del muslo y la pierna y el pie. El fémur es el único hueso del muslo. Este se articula con los dos huesos de la pierna, que sería el más grande, su nombre es la tibia, llamada comúnmente como la canilla, y el más pequeño es llamado perone. En los músculos del bloque apendicular podemos encontrar los músculos de manguito, manguito de los rotadores. Reciben esta dominación los músculos supraespinoso y infraespinoso, redondo menor y sobrecalcular, que están justo debajo de la escápula. Estos cuatro músculos se insertan más o menos en la región de la cabeza del húmero y realizan principalmente los movimientos de rotación y se encargan de la importante función de dar estabilidad a
articulación. Otro sería, otro músculo que podemos encontrar aquí sería deltoides. Es muy famoso y es el músculo que forma la ola del hombro. Esto sería todo sobre el bloque apendicular. Listo, terminaron, compañeros. Sí, Sí, listo, si no siendo más, esto sería lo que son el mapa conceptual, donde encontramos las funciones y la importancia de la columna en la educación física de la columna vertebral y el bloque funcional de todo el tronco. Gracias. Bueno, profesor, aquí la biografía de donde sacamos toda la información, tanto del bloque funcional como de la columna vertebral. Fue un gusto hablarles sobre este tema tan interesante y espero que todos se encuentren bien. Muchas gracias. Iván, puedes dejar de grabar. ¿Cómo se hace? Esto se guarda así automático, ¿sí?